Estás a punto de escuchar un podcast producido por Adicción Comunicación. Todas las opiniones y comentarios expresados en este archivo de audio son responsabilidad del emisor y el receptor. Te invitamos a escuchar nuestra gama de contenidos en adiccioncomunicación.com. Adicción Comunicación. ¿Tu adicción es la mía? Programa feminista Voces de Sirenas. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Voces de Sirena, y en el cual hablaremos sobre el análisis del empoderamiento de las mujeres, y en Mujeres a través de la historia hablaremos de Malala Yousafzai. Buenas tardes, pues estamos de nuevo aquí en un nuevo programa, entonces esperamos que pues nos puedan sintonizar y que tengan una tarde bien bonita. Sí. Lo que les aportemos pues sea de utilidad, o que los acompañe, o que por lo menos haya una reflexión que se Exacto. quede, está increíble. Muchas gracias. Iniciaré hablando sobre Malala Yousafzai. Ella nació el 12 de julio de 1997 en Pakistán. Es una activista pakistaní residente en el Reino Unido desde el atentado que sufrió el 9 de octubre de 2012 con 15 años de edad. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años, convirtiéndose en la persona más joven en acceder a ese galardón en cualquiera de las categorías que se otorga. En 2007 gran parte de su territorio cayó bajo el dominio de las militantes talibanes, y entonces pues ellos impusieron pues muchas normas, como actualmente también está pasando en varios lugares de esas tierras. Estos talibanes imponen sus reglas muy obligatoriamente, y si no es obligatorio pues es a fuerza, ¿no? Entonces pues así ocurrió cuando ella estaba muy chiquita. Su papá tenía varias escuelas a su cargo de director. Pues los talibanes dijeron que las escuelas son prohibidas para ellos porque son pues enseñanzas, para ellos le dicen occidentales, de libertinaje. Ellos cerraron varias escuelas, entre ellas pues las de su papá. Entonces pues ella quiso defender toda esta situación con su papá y su derecho a ser educada y tener educación. Entonces pues ella empezó a hablar de esto con autoridades, alzar la voz, y también realizó un blog privado así, y también donde no se supiera que era ella, y guardando su identidad para que no se supiera que era ella. Entonces en este chat pues ella empieza a expresarse: en donde yo vivo no me dejan educarme, estas reglas de los talibanes nos están atacando y cosas así. Entonces pues muchas personas también empezaron a involucrarse en este chat. Entonces lamentablemente decidieron con ella estos talibanes, y pues a los 15 años pues ella iba a la escuela de su papá y subió al autobús, y allí en ese autobús pues subieron unos talibanes y directamente preguntaron con su nombre y todo así: ¿quién es Malala? Y paz, ¿no? Balazos. Entonces afortunadamente pues no murió, fue llevada al hospital y después al Reino Unido, porque pues sí la hirieron bastante fuerte. Pues sí, como dicen, fue todo un milagro, por así decirlo, para que ella sobreviviera. Después de que ella sobrevive en Reino Unido, pues hay personas que la apoyan y dicen: no, pues esto pasó por defender sus derechos. Entonces mandan una carta así a Pakistán, a varios lugares, y pues lo que ella está luchando, ¿no? Entonces ya cuando Malala se recupera y también recupera la conciencia y todo, pues se da cuenta de que en la realidad ya ella es muy conocida, y sobre todo en Pakistán y todos esos lugares, África también, porque en África también sufren mucho de prohibición escolar. Entonces ya todo esto ella se sorprende bastante y pues no se lo esperaba, ¿no? Ella sigue luchando, dice: pues yo sí quiero seguir luchando, quiero hacer esto por los derechos de las niñas y niños que queremos estudiar, pero pues ya se queda allá en Reino Unido. Entonces pues ya pasaron muchos años y después regresa a su país, a Pakistán. Después de 5 años regresa,
pensaban que ya nunca iba a regresar después de este atentado, pero pues sí regresa, también se vuelve a ir porque las amenazas pues siguen fuertes hacia ella, entonces pues no puede estar como ella quisiera en libertad en su propio país. Entonces el activismo de Malala estuvo cerca pues de costarle la vida. Un portavoz talibán también justificó el atentado contra ella, pues decían era joven pero estaba promoviendo la cultura dañina, ¿no? Entonces por ideas tan cerradas pues sí pueden lastimar a muchas personas. Creo que también allá no tener la libertad de educación y de expresión pues es limitar simple y sencillamente a un ser humano de todo lo de sus sentidos, ¿no? Más que nada porque todos tenemos boca y así, y entonces pues sí limitar muy extremadamente a un ser humano pues es algo muy dañino. Después en 2013 obtiene el premio de Sájarov a la libertad de conciencia concedido por el Parlamento Europeo y el premio de embajadora de conciencia concedido por Amnistía Internacional. El 12 de julio de 2013 de su 16 cumpleaños la ONU la homenajeó en Nueva York instituyendo el Día de Malala. Se convertía así en la segunda persona tras el expresidente sudafricano Nelson Mandela en tener un día internacional dedicado a su figura. En octubre de 2014 el gobierno de Canadá a través de su parlamento le confirió la ciudadanía canadiense y pues también es como decir si no te quieren allá pues acá, ¿no? En octubre de 2014 fue galardonada con el premio de los niños del mundo en Suecia, a pesar de que ha luchado y lucha por los derechos de la mujer así como por los derechos del niño. Ha afirmado que se describía como feminista en una entrevista para la revista Forbes en octubre de 2014. El idealismo de Malala chocaba con la realidad, pues entonces pues muchas personas la han juzgado, pero también muchas personas la han apoyado en su lucha. Entonces pues ella sigue en esa lucha y pues hasta ahora sigue a través de fondos en su fundación, pues dona todo este dinero pues en escuelas allá en Pakistán. Lo que se puede mencionar pues lo más importante de ella, y pues creo que es un ejemplo que debemos como de seguir o de tratar de alguna manera de imitar, porque es algo muy positivo. Sí, pero pues gracias. Malala es, yo creo que una de las chicas que de nuestros tiempos, ¿no? Que ha hecho muchísimas cosas, tanto por las mujeres de su país, pero también es una inspiración para muchas otras chicas y mujeres pues de todo el mundo, ¿no? La situación que viven pues en esos países de Oriente todavía es muy difícil para pues las mujeres, ¿no? Está muy limitada, y date cuenta que para poder tener el acceso a la educación, o sea, es en riesgo tu vida, es una cosa que no debería de existir ya, pero pues sigue latente en nuestros tiempos, y las mujeres como Malala siguen luchando por esos derechos. Pues sí me llena el corazón, ¿no? Saber que hay muchas personas buenas en este mundo, en Malala en un caso, y que están transformando sus vidas, transformando el mundo. Y pues ella podría ser un buen ejemplo de empoderamiento, ¿no? Del tema que vamos a ver, de un buen empoderamiento. Exacto. Llamarlo así, porque pues como vamos a empezar a ver es todo un tema, y como cosas que existen en este mundo y que se van moldeando tienen una muy buena intención, ¿no? La intención es muy buena, pero en el camino se va tergiversando todo. Entonces pienso que el empoderamiento por ahí también de repente pasa así, como el mismo feminismo, por el hecho de que pues somos humanas y pues nos equivocamos, retrocedemos, decimos no, creo que por ese sendero no es tan buena idea. Entonces el empoderamiento pues creo que tiene un principio, y un principio de bienestar, ¿no? También de liberación de las mujeres. Pero bueno, pues vamos a hablar justamente sobre el empoderamiento o apoderamiento, ¿no? Entonces, pues viene como del inglés empowerment, de ahí viene pues esta palabra que ha sido tomada para la liberación de las mujeres, ¿no? Y en sí pues es el acceso al control de los recursos materiales, pero también diría yo inmateriales, que permiten las capacidades tanto políticas, las capacidades sociales y económicas, pues para protagonizar cambios revolucionarios o de ruptura de algún cambio que en este momento pues sería como la opresión, ¿no?
del pensamiento marxista. Y por ejemplo Gramsci y Foucault fueron quienes empezaron como a hablar de esto un poquito, porque por ejemplo Gramsci considera que el Estado somete a la ciudadanía, pues eso pues lo sabemos, ¿no? De dos maneras. La primera es como la manera con la fuerza, ¿no? Con el control, con la fuerza, y la segunda, que es como la más sutil, es como por el consenso. O sea, nos hacen pensar que nos hacen partícipes de algo y que nosotros damos nuestro consentimiento, y esta pues es su herramienta, ¿no? Fundamental de dominio de los estados y de la gente que tiene ese poder, y pues en consecuencia pues estos grupos hegemónicos que tienen ese poder construyen esos consensos de una manera como artificial, donde son aceptados socialmente por nosotros, para así facilitar pues nuestro control. Y por ejemplo Foucault dice que pues un aspecto crucial del poder es la construcción de las verdades. ¿Y cómo nos dan esas verdades estos grupos hegemónicos? Pues mediante sus discursos, ¿no? Discursos donde nos dicen que sí, que están trabajando por nosotros, que no haya tanta pobreza, que todo lo hacen por el bien común, pero la realidad es que no. Y pues por tanto la humanidad, o los ciudadanos, en este caso la ciudadanía, se somete a la verdad que el poder crea, y no se puede ejercer sino con la producción de esas verdades. O sea, nos fabrican verdades que nos creemos, y ese es un medio muy grande de control, ¿no? Entonces, pues sabiendo esto, el empoderamiento se ha aplicado más a estos grupos pues vulnerados. No los llamamos vulnerables porque en realidad no son vulnerables, sino son vulnerados por el Estado principalmente. Se ha aplicado con mayor fuerza a las mujeres. El concepto pues fue propuesto por primera vez a mediados de los años 80 por DAM, que era una red de grupos de mujeres e investigadoras, pues para referirse al proceso por el cual las mujeres acceden al control de los recursos, de estos recursos materiales y también estos recursos simbólicos que refuerzan pues nuestras capacidades, el protagonismo en todos los ámbitos. Pues esta es una fe un poquito más feminista que ya se le dio al empoderamiento, y abarca pues desde el cambio individual hasta la acción colectiva como la conocemos, ¿no? E implica la alteración radical de todas las estructuras de poder y todos esos procesos que reproducen esas estructuras, pasando pues de una subordinación de la mujer a este protagonismo pues de cierta forma necesario. Necesitamos sí ser protagonistas, pero sobre todo protagonistas pues de nuestra propia vida. Y entonces así es como podemos empezar a entender el empoderamiento y esta pues igualdad sustantiva por la que tanto clamamos, ¿no? Pues como recordamos a lo largo de la historia, pero el papel de la mujer pues ha sido sometido a esta parte de ser cuidadoras que tanto hemos mencionado, o pues de ser protagonistas pero de la casa, ¿no? Con la limpieza, pues los cuidados. Eso es como el rol más significativo que se le ha dado a las mujeres, o que se les permitió por mucho tiempo. Digo permitió porque pues todo ese poder lo contenían los hombres, ¿no? Sabemos que toda la vida pública pues no teníamos cabida. Sí. Todo estaba dentro del hogar, ¿no? Todo nuestro pequeño poder, si así lo podríamos llamar, que en realidad pues era sometimiento absoluto. Con esta cuestión de que la sociedad pues nos ha infravalorado, pues no teníamos un trato obviamente igualitario, ni aún creo que lo tengamos con los hombres, pues apenas vamos con esta cuestión como igualdad y equidad, que por la que apenas estamos gestionando antes de la igualdad. Equidad, tal vez. Se me fue la equidad, ándale, la equidad, pero pues apenas estamos gestionando esa equidad, ¿no? Espero que en algún momento podamos llegar a una igualdad real y sustantiva. Pues como las mujeres hemos estado luchando por pues todos estos derechos, demostrarnos, hemos tenido tanto que demostrar a la sociedad que somos capaces. En eso pues también se nos ha ido la vida de cierta forma, ¿no? Como decir, somos capaces para hacer estos puestos, para tener control sobre grupos, para también ser ingenieras, maestras, etc. Pero pues también hemos tenido que
esa es una parte importante porque pues muchas de nosotras tenemos esa autoestima o ese autoconocimiento un poco mermado y entonces pues eso también dificulta acceder a pues todo esto que estamos pidiendo, ¿no? Pues a nosotras mismas es a quien a veces más trabajo nos ha costado demostrarnos que podemos, pero pues ahora estamos seguras que sí y que merecemos todo eso que pues nos han negado, ¿no? Entonces pues el empoderamiento justo se refiere a la capacidad que tienen las mujeres para lograr una transformación de nuestra propia vida, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra casa, de todo lo que nos rodea, hasta pues de la naturaleza misma, ¿no? Ese respeto que sentimos nosotras por la naturaleza y por la conexión con esta, pues es sumamente importante porque las mujeres saben esa conexión tan importante y saben cómo utilizar también, por ejemplo, esos recursos naturales, pues sí para nuestro bien común, pero pues respetando la propia naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, queremos que las mujeres dejen de ser pues el objeto de otros, ¿no? Para conseguir ser las propias protagonistas de nuestra propia historia. Entonces, pues por ahí va más o menos como el empoderamiento y lo que estas mujeres han pensado sobre el empoderamiento, ¿no? Para poder pues conseguir o tener nuestras propias aspiraciones y desarrollarlas para pues nuestro bienestar, como lo vengo diciendo, y el cumplimiento de todos estos derechos que tanto nos merecemos y de todas estas libertades que también tanto nos merecemos. Pues por esto pues se busca por medio del empoderamiento conseguir una mayor participación en áreas, como ya mencioné, espiritual, con la lucha de las mujeres, pues que han conseguido con estas exigencias, con estos reclamos, también hemos aprendido, también nos hemos cuestionado muchísimas cosas, nuevas formas de ver la vida y nuevas formas de accionar en el mundo. Dentro del como falso empoderamiento justo viene esta parte donde hay mujeres o vemos mujeres en algún punto a lo mejor que aspiramos a ser, ¿no? Lo que hacen los hombres, o tener esos derechos que a veces no son derechos, ¿no? Que tienen los hombres y donde comienza un maltrato también hacia otras, ¿no? De nuestro género o hacia otros. Es decir, como que confunden el poder. Ajá, es decir, yo tengo poder, entonces yo puedo mandar a quien yo quiera o así, ¿no? Y que me obedezca. Exacto. y si no, pues te vas, y si no te gusta, pues yo así soy, o yo sigo como maltratando así como los hombres, la verdad. Y pues entonces pues ya, exacto, si no te parece, pues pierdes tu trabajo o la escuela, lo que sea. Entonces sí hay mujeres que confunden el empoderamiento con falso empoderamiento, y es un poder más machista. Y bueno, pues también, por ejemplo, en el ámbito social, las mujeres, como lo habíamos hablado, hemos dejado de ser la mitad del hombre o la sombra de, o nos hemos quitado de esa frase de atrás de un gran hombre, pues hay una gran mujer. Ya decimos, no estamos detrás de nadie, ¿no? Si acaso, si quieres tener pues algún compañero, no tanto como compañero de vida, pero también compañero afuera, en el trabajo, en cualquier ámbito, pues ya no estamos atrás, ¿no? Queremos estar pues al lado y por lo pronto pues no es mi caso, tampoco quiero estar por encima de nadie, ni de ningún ser humano, ni de ningún pues entidad. Exacto, yo también. Exacto, es también algo con lo que coincido contigo, y pues es como dices, estar al lado pero no con las mismas maneras que ellos, porque ellos confunden también mucho eso, es que quieren estar igual para hacer lo mismo que nosotros. No queremos estar igual para hacer lo mismo, queremos estar igual pero hacerlo de diferente manera. ¿Por qué? Pues porque no nos identificamos con sus maneras, con sus formas. Exactamente, entonces pues digo, yo no estoy aquí nunca para juzgar a nadie, pero sí he visto como varias conductas, ¿no? de mujeres en esta cuestión de pisotear a nosotras, uh-huh, y de usar ese poder que de cierta forma se le dio con base a la confianza, uh-huh, para pues disminuir a otras. Ahorita también vamos a hablar de esa parte, ¿no? Entonces, sí, pues te decía que el empoderamiento pues nos
sirve en el ámbito individual, en el ámbito colectivo, en la ideología y en la cultura, por ejemplo, pues también consiste en esta transformación por la de una persona. Pasa de ser más bien un individuo como con estas creencias a ser un individuo pues independiente, ¿no? Con la capacidad de la autocrítica, de la crítica o del análisis, más que una crítica, un análisis de las situaciones que le atraviesan, ¿no? Que sabemos que si bien este patriarcado nos atraviesa de muchas formas muy similares a las mujeres, no nos atraviesa, o sea, su transversalidad es infinita porque no todas tenemos ni las mismas experiencias, ni las mismas vivencias, ni las mismas violencias, pero eso no quiere decir que pues no vas a respetar a la otra, ¿no? O sea, las violencias que tú vives, por supuesto que son tuyas y son pues importantes y puedes compartirlas con las demás para, pues sí, como tener un caminito de un resultado que a lo mejor a ti te funciona y a la otra no. Entonces esta ideología y esta cultura puede ser transformada también con el empoderamiento, o así es como se piensa que podríamos utilizar ese empoderamiento, ¿no? Se busca eso, seguir teniendo derechos no sin molestar, pues sin pisotear a nadie, ¿no? Pues bueno, pues el empoderamiento también que ha sido importante, entonces pues también este nivel de desarrollo internacional, pues muchas organizaciones lo han pues impulsado, podríamos decirlo así, o también retomado, pues para que las mujeres tengan una mejor calidad de vida en todos los sentidos, ¿no? En el trabajo, en la escuela, donde se nos viola la que sea absolutamente en todos los espacios. Hogar, que es altísimo, ¿no? La violencia en el hogar, eso busca el empoderamiento, una transformación. Pues los principios, por ejemplo, para el empoderamiento de las mujeres defienden que lograr los objetivos de desarrollo y sostenibilidad en convenios, por ejemplo, internacionales, veo que ha firmado México, que México ratifica constantemente, y pues mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias, como dijimos, las comunidades, pues es fundamental empoderar a las mujeres para que participen. Esto justo es lo que buscan las agendas internacionales y los organismos internacionales. ¿Cómo hacerlo? Ha sido como el coco, como donde se ha trabado mucho estas situaciones, porque, por ejemplo, Bill Gates y su esposa tienen una organización para el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres, donde con la avicultura quieren empoderarlas. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si tú das $100 o aportas $100 a una mujer en la India, le dan una máquina de coser. Y Bill Gates, por ejemplo, con los pollos, leí un artículo que decía eso: a una mujer se le da en la India una máquina de coser o pollos. Suena un poco absurdo, pero... y lo es un tanto. También en África hay algo que se llama canasta empresarial, donde en esas canastas pero vienen conejos, vienen gusanos de seda y vienen, si no mal recuerdo, peces. Pero entonces es como un falso empoderamiento, ¿no? Porque encapsularlas en lo mismo de el hogar, solo sirves para esto, como mujer solo es esto, coser, bordar, cocinar. Exacto. Es conveniente para el patriarcado esas actividades, entonces... Así es, pero así es. Entonces suena un poco absurdo, porque te digo, sí lo es. Lo que se critica es que no hacen una investigación como a fondo de lo que las necesidades de esas mujeres, ¿no? Como bien lo dijiste, les dan conejos, o sea, no les da, y con eso piensan que las están empoderando económicamente y que van a cambiar su vida y su entorno, y pues no, porque bien lo dijiste, las vuelven a encasillar a estos papeles, ni siquiera con preguntarles si quieren hacerlo. Y entonces, por ejemplo, aquí en México también el Consejo Estatal, que ahora ya que es Secretaría de la Mujer, pero que a mí me tocó ver justo cómo se les dan a las mujeres cursos de macramé, de uñas, de estilismo, de cocina. Entonces, pues digo, a quien le gusta está bien, no juzgamos, ¿no? Hay mujeres que son buenísimas en esos oficios o en esas armas y que de verdad sí les gusta, pero no pueden capacitar a todas las mujeres, ¿no? De estos sectores que estamos diciendo vulnerados, porque pues las vuelves a encasillar en lo mismo y no hay un empoderamiento real. Entonces eso es como lo que se critica y lo que critica
platicamos pues también mucho, donde se Sí. hace el análisis de eso no es empoderamiento, eso es como sí cumplir una agenda, cumplir, ¿no? De capacitamos a tantas mujeres, pero muchas de ellas ni siquiera ejercen estos oficios después de aprendidos, porque no les interesa, porque Sí. están viviendo otras cosas, sus necesidades son otras, o es más, hasta sus aspiraciones pues son otras, pero entonces pues no sirve, no empoderas, y eso también le podríamos llamar falso Empoderamiento. Entonces, te digo, estas líneas delgadas son así, pequeñísimas. Sí. Entonces hay que tener ojo ahí para saber qué es empoderamiento y a qué le estamos llamando empoderamiento, ¿no? Entonces, y así como lo mencionas, es como lo estamos pues, viendo, ¿no? Desmenuzando el empoderamiento que a veces el propio Estado, el propio gobierno intenta hacer solo para decir que está haciendo algo, pero pues eso no disminuye ni la violencia ni ayuda a las mujeres a empoderarse ni a salir como de Lo mismo. pues la toma de conciencia que pueden tener las mujeres en esto pues es importante porque como bien lo mencionamos, el empoderamiento su función, su principal función es dotarnos a las mujeres de herramientas para construir una mejor vida que no se está logrando, ¿no? Exacto. No sé si tengas ahí algo que aportar. Sí, también sí partimos de reconocer que el poder es fundamental para transformar la realidad, no es posible que no nos interese. Al principio las feministas decían que sí querían este tipo de poder, pero también era un poco confuso para ellas porque pues era esto de pues como similar a los hombres, ¿no? Si ellos mandan, yo mando, si ellos insultan, yo insulto, ¿no? Entonces pues fueron cayendo en cuenta pues de que eso no es la forma en que querían pues hacer las cosas. Entonces poco a poco pues fueron cambiando estas maneras, ya poco a poco se dieron cuenta que querían algo más tranquilo, pero pues también no se querían sentir como las víctimas y que también fueran manipuladoras. O sea, todo esto ha sido a través de los años una terrible pues lucha para ellas mismas y para la sociedad. Entonces para ir encontrando este empoderamiento ha sido muy complicado. Entonces si queremos poder para transformar las relaciones sociales, para crear una sociedad democrática y participativa, al asumir que el poder condiciona la experiencia de las mujeres en un doble sentido, pues es tanto la fuente de opresión en su abuso como la fuente de emancipación en su uso. Las feministas pudieron ver a las mujeres no solo como individuas sometidas al poder masculino, sino también como personas capaces de oponer resistencia activa o pasiva a las fuentes de poder. Entonces pues ellas también quisieron hacer visible esto del poder, porque pues decían no, pues entonces mejor ya no queremos poder, porque te digo que se fueron por otro lado más patriarcal. Entonces pues dijeron ya no queremos que sea visible esto del poder, ¿no? Ya mejor simple y sencillamente pues tratar de ocultar como eso del poder, pero pues también poco a poco se fueron dando cuenta de cómo no vamos a hablar del poder o empoderarnos a nosotras mismas, pues sí, para cambiar nuestro hogar, a nosotras mismas, a la comunidad, a la sociedad, pues tenemos que aceptar que también necesitamos poder, porque si no tenemos este poder, pues cómo lo vamos a lograr. Si tú no tienes el poder en ti misma para cambiarlo, ¿cómo vas a cambiar en tu hogar? Entonces te digo que todo ha sido una suma de reflexiones y pensamientos de una y otra y así muy cañonas. Entonces pues sí aceptaron esto nuevamente del poder, pero no de la misma forma patriarcal. Así se fue yendo transformando esto de el empoderamiento. Entonces desde mediados de los 80s, al tiempo que se desarrollaban experiencias concretas de poder e influencia a nivel local, fue abriéndose paso en los movimientos de mujeres y feministas una visión del poder entendido más como capacidad de ser y hacer que como dominio sobre otros. Entonces eso es lo que como mencionamos de Malala, ¿no? De que es este poder, pero no de una manera negativa o patriarcal, sino una capacidad de ser y hacer
cosas positivas para los demás y para ti misma, como algo que ocurre no solo en las instituciones, sino también en las vidas cotidianas, lo que tú mencionabas, pues partir de tu vida para poder cambiarla de los demás de una manera positiva, sin ser dominante. El empoderamiento de una persona empieza cuando ésta analiza cómo los límites sociales restringen su capacidad para definir cómo quiere vivir y para llegar a disfrutar de las condiciones para vivir como desea, y avanza mediante la identificación crítica de cómo funcionan estas restricciones a su libertad hasta llegar a definir estrategias para cambiarlas. Estas estrategias pues también son estrategias que no deben ser dañinas a otras personas. Hay consenso entre las feministas del desarrollo en que el empoderamiento de las mujeres es un proceso de largo plazo que va desde dentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, que se inicia en el ámbito personal mediante el desarrollo de autoimagen positiva y confianza. De lo que justo estás como diciendo, comentando, hay un punto bien importante, por ejemplo, pues a las mujeres no se nos enseña como a competir entre nosotras. Eso lo hemos podido ver y también no es algo de lo que no nos hemos como deshecho hasta dentro del mismo feminismo, no lo sabemos muy bien tú y yo. Así es. Y bueno, pues se nos divide entre buenas y malas, ¿no? Las mal llamadas pues zorras o decentes, o sea, siempre se nos cataloga a las mujeres, ¿no? Es pues también una forma de mantenernos controladas, el competir entre nosotras, ¿no? Entonces también esta idea, por ejemplo, de empoderamiento que los medios de comunicación reivindican y que refuerzan, por ejemplo, pues esta parte sexual, pues da lugar a una nueva forma de cosificación, porque si ya se hubiera hecho como este análisis sobre el cuerpo de las mujeres, pero ahora pues con esta cosificación que también nos muestran como empoderamiento, de hecho pues sigue habiendo muchos debates en las páginas feministas sobre la cosificación, sigue siendo un debate muy abierto, porque pues si bien muchas están aprendiendo a amar su cuerpo, pues con esta cosificación de los medios de comunicación, pues se va otra vez como del lado del patriarcado, podríamos decir, a beneficio de ellos. Así es. Esa equidad y esa igualdad sigue siendo como un poco alejada por esta situación, entonces pues sí buscamos, ¿no?, empoderarnos pues para mejorar nuestra calidad de vida, pero al final seguimos como en este camino sinuoso, y el problema pues de esto, del empoderamiento, se da cuando pues buscamos justo imponer nuevos estándares a las mujeres, ¿no? La supermamá que puede con todo, que puede con el trabajo en casa, que puede con el trabajo externo, y entonces las mujeres tenemos otra vez esos estándares de ay, ¿cómo no soy una supermamá? Cuando de verdad, por ejemplo, lo digo yo que soy madre, esos estándares son inalcanzables, ¿no? Porque sí, pues, así tú quieres bien contigo, pero tienes que estar bien con tus hijos, pero tienes que tener una casa limpia, pero tu imagen tiene que estar bien, pero aparte trabajas, doble, triple jornada. Entonces a eso también se le llama falso empoderamiento, ponernos nuevos estándares para intentar alcanzarlos y otra vez estar agotadas y estar tratando de cumplir pues estos estándares sociales. Entonces es muy complicado poder definir o ir al camino de, no sé si llamarlo verdadero empoderamiento, o sea, porque yo no veo mal el empoderamiento, por supuesto, tener ese poder y ese control, sobre todo pues de ti misma y de tu entorno, pero como dices, no de forma negativa, sino positiva, pues está bien, es increíble, porque puedo ser portadora y aportadora pues de mi sociedad. Pues otra vez, ¿no? El patriarcado, también pienso que así como nosotros nos vamos como construyendo, pues el patriarcado también va construyendo sus propias formas de volvernos a entender y a controlar, y nosotras damos dos pasos. El patriarcado, sobre todo a los hombres, les conviene, ¿no?, que dejemos de ser sus cuidadoras, sus limpiadoras, ¿no? Nosotras en muchas ocasiones nos convertimos en las cuidadoras de nuestras parejas, ¿no?, como si fuesen niños pequeños. Entonces pues todo eso también es trampa del empoderamiento. Puedo ser ahora hasta como mamá de mi pareja, o me tengo que ser responsable de lo que él como ser humano funcional tendría que hacer. Entonces ahí otra vez es parar y decir aguas, porque entonces damos
poniéndole de nuevo al patriarcado. Es por eso también que las mujeres, pues ahorita, sobre todo las mujeres feministas, pues estamos comentando estos puntos que mencionas, ¿no? Y decimos, pues los hombres también que aprendan a cocinar, que los hombres también laven su ropa, barran, limpien y todo como nosotras. Si también nosotras tenemos tantas exigencias, pues ellos también pueden, ¿no? Entonces también es esta equidad de la que estamos luchando y hablando y tratando de hablar de la situación que nos pasan, como dices, con esta nueva adaptación patriarcal, por así decirlo, pues entonces nosotras pues también tratamos de pues encontrar alternativas y pues sí decimos, pues si ellos también pueden trabajar y nosotras también, pues ellos también pueden cocinar y también pueden lavar los trastes y barrer, etc., no nada más nosotras. Entonces es un punto importante y como decimos, o sea, pues nuestras parejas si están con nosotros es para convivir con nosotras, no para que seamos sus sirvientas domésticas. Entonces, pues todos estos puntos ya los estamos hablando, los estamos creo que también llevando a cabo en nuestras vidas personales o tratando de llevarlas a cabo y que también pues ellos se den cuenta, ¿no? Que no es justo de alguna manera, que no es equitativo y que siempre somos sobreexplotadas de alguna o de otra manera. Como mencionas, pues sí creo que sí son muchas cosas que nos tratan de bloquear los objetivos del verdadero empoderamiento, porque ese es el objetivo del patriarcado. Entonces, a través de todas estas cosas, pues sí es de tienes que lograrlo, a ver cómo le haces. Bueno, yo en mi vida personal trato de identificar como o esto no, o esto sí, pero aún así yo lo hago porque me agrada y no lo hago porque vaya a obtener algo, sino pues por mero satisfacción individual y personal y crecimiento de mí, como saber elegir, bueno, yo opino así. Es como saber elegir para dónde, cómo y por qué lo haces y para qué. Si lo vas a hacer y no te va a ayudar ni siquiera a ti o a otras personas, pues es como de, bueno, en mi caso es como no, pero pues por ejemplo, pues tú que sabes que estudiar arte dramático es como este punto de, para mí es como ir en contra del patriarcado, ya que pues sí, o sea, es algo que no beneficia de alguna manera mucho a la sociedad, entre comillas, porque pues no hay más retribución, ¿no? Más que algo cultural y artístico, y de hecho pues sí, el gobierno y todas las instituciones pues es de pues artístico, ahí a ver cómo le haces, adiós. Entonces pues sí pienso que es algo que va en contra de este sistema y que el mismo sistema excluye a todos los artistas, ya seas músico, por ejemplo de música clásica, ¿no? De un violín, piano, a eso me refiero. Entonces pues todo eso, el mismo sistema te cierra las puertas. Entonces creo que todo eso también, porque está detenido de alguna manera, también nosotros es ir en contra de este sistema tan poderoso. Y hay otras actividades que también pues sí hago, me parecen que sí vayan así como patriarcal, pero también digo, pues yo lo hago, pero no estoy dañando a nadie, ni tampoco estoy como introduciendo a nadie más, ni nada, o sea, solo soy yo y ya, ¿no? Pues sí es saber elegir, y dentro de todas estas actividades, darte el tiempo de hacer algo que realmente tú disfrutes. Claro, pero sí, tienes razón, por eso decimos como el análisis es importante, porque entonces te da pautas y te da herramientas para pues tomar la mejor decisión, como dijimos, primeramente para ti y después para pues en comunidad, ¿no? Porque por ejemplo pues esta situación de los vientres subrogados, ¿no? De la renta de vientres, de la prostitución, que tanto pues apoya justo el cambio, que te lo venden como liberación, y como poder decidir sobre tu cuerpo, pero estás pues beneficiando, ¿no? Pues al patriarcado de nueva cuenta. Entonces sí debemos de tener cuidado, porque esas decisiones individuales sí se vuelven políticas, ¿no? Eso tanto de lo personal es político en realidad, y también lo político es personal, porque entonces sí, justo los medios de comunicación y todo lo que está a nuestro alrededor nos va diciendo que la prostitución es empoderar a la mujer, porque ella puede decidir si ser o no, o está bien, que eso está bien. Pues entonces esto justo de utilizar pues los cuerpos de las
a nuestro entorno, porque sí, el patriarcado sí toma formas bien sutiles para irse metiendo poco a poco de nuevo, ¿no? Entonces, parece a veces cosas banales, pero pues no lo son. Al final sí son enormes, son grandes y tienen repercusiones desafortunadamente en personas pues más vulneradas, ¿no? Porque entonces si chicas empiezan a decir, sí, yo decido sobre mi cuerpo y empiezan a meter sus vientres, pues están gestándole pues hijos al patriarcado, podríamos decirlo así, ¿no? Sí. Entonces este falso empoderamiento se hace mucho daño. Exactamente, nos vemos el próximo lunes en Voces de Sirenas. Nos despedimos, adiós. Y bonita tarde para todos.